En segundo lugar, contamos con la presencia de María del Mar Magallón, que como yo es una madrileña acogida en Bilbao, y María del Mar es la directora de la Organización de Cooperación Internacional Alboan desde el año 2015. Es ingeniera industrial eléctrica por la Universidad de Comilla y con un máster en acción humanitaria por la Universidad de Deusto, también experta en gestión de organizaciones no lucrativas. Vale, bueno, pues es que ricasco. Yo también, antes de nada, me gustaría comenzar agradeciendo, bueno, festejando y agradeciendo. Creo que hay que festejar 20 años de una institución como el Instituto y me gustaría agradecer desde tres ámbitos, ¿no? Primero, es que ricasco en nombre de las lideresas y los líderes indígenas que han participado pues en la formación para defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, de la que Richard, ¿verdad?, está participando ahora, pues toda la gente que ha pasado por ese curso y gente que en algunos casos es gente querida y conocida de Alboan. También es que ricasco en nombre de muchas de las compañeras y compañeros del sector, de nuestro sector de organizaciones y sector social que han participado en el Máster NOA, ¿no? Es que ricasco también como Alboan, pues por la cercanía y por la disponibilidad que siempre hemos encontrado en el Instituto, que siempre han estado atentos a las propuestas que salían y han llamado a casa también, ¿verdad?, a la puerta para proponer ellos. Y luego quería hacer un comentario sobre, es un escarricasco personal, pero bueno, yo haciendo memoria, bueno, pues yo llegué a Bilbao por el Máster NOA hace casi 20 años, no tantos, pero casi. Vine a hacer el Máster NOA y me quedé en Bilbao. Entonces, bueno, también quería agradecer ese año de formación interesante que me abrió un montón de horizontes y que creo que para los indicadores de impacto es interesante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa después con la gente que ha pasado por el NOA? Bueno, mi aporte va a ser en base un poco, o sea, a quién es Alboan, ¿no? Alboan es una organización de cooperación internacional de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y estamos trabajando, estamos implantados en Euskadi y Navarra. Por lo tanto, soy consciente de que hay otros retos y desafíos, ¿no?, que la protección de los derechos humanos tiene para otros actores, pero bueno, yo me voy a centrar en cuáles son los que yo veo para la sociedad civil. Y realmente lo que voy a tratar un poco es, como sobre todo nos preguntabais, ¿no?, que por dónde podría ir el futuro del instituto, pregunta, ¿no?, que ya han dicho también esta mañana, no sé quién ha dicho, que bueno, con toda humildad, ¿verdad? Pero bueno, como nos preguntabais por ahí, pues yo lo que he intentado es ponerme en situación de, bueno, ¿qué le pediríamos al instituto? ¿Qué nos haría falta del instituto? Bueno, en estos próximos años para ayudarnos a las organizaciones de la sociedad civil de aquí, y también me he puesto un poco en las problemáticas o en la cabeza, he tratado de traer a la cabeza compañeros, compañeras que están, pues como ha comentado antes Richard, ¿verdad?, que están luchando por denunciar y sufriendo las consecuencias de la denuncia de la vulneración de los derechos humanos en otros lugares. Y a mí ahí también, por ejemplo, se me ocurren, cuando hablo de esto siempre me acuerdo de Honduras y de los compañeros, compañeras del ERI Radio Progreso, que están acompañando luchas, están acompañando a la gente indígena en las luchas por cuidar una tierra que curiosamente es para todas y para todos, ¿no? Ellos están luchando y sufriendo esas consecuencias de algo que es para todas y para todos. Entonces yo desde ahí hago mis aportes. Bueno, esta mañana hemos estado hablando, voy a hacer un poquito de contexto por señalar tres elementos bueno, que me parece que son especialmente significativos, probablemente habrá muchos más, sobre bueno, cómo está en este momento el tema de esa encrucijada, ¿verdad?, de la que venimos hablando desde esta mañana. Desde esta mañana yo he ido oyendo, ¿verdad?, que la gente se repetía diciendo, bueno, los derechos humanos, nadie duda hoy que son un referente ético, nadie va a decir en un espacio público que los derechos humanos no pueden ser, ¿verdad? Pero sin embargo nos encontramos con que su implementación y su ejecución, digamos, es parcial y es desigual, ¿no? Los derechos humanos no están siendo garantizados para toda la humanidad y su ejercicio además sufre de grandes amenazas, ¿no? Entonces, simplemente os decía tres elementos que, bueno, pues a mí me gustaría resaltar, ¿no?, en cuanto al contexto que tenemos hoy, porque me parece que pensar en el instituto a futuro tiene que ver con hacernos, o sea, tiene que ser un análisis muy encarnado en el contexto que tenemos, ¿no? El contexto que tenemos hoy, lo que vislumbramos a futuro y desde ahí el instituto cómo responde a eso, ¿no?
Creo que por un lado, también ya digo, también han salido varios de estos elementos. El crecimiento descontrolado, ¿verdad?, desaforado del sector privado ha reducido el papel del Estado en modos profundamente preocupantes. También esta mañana se hablaba que en algunos casos los Estados están resurgiendo, pero bueno, desde donde yo miro al mundo, creo que podemos salir diciendo que los Estados han perdido digamos, su legitimidad y su rol de Estado y de gobierno, ¿no?, en muchos casos. O sea, este hecho, es decir, la irrupción, ¿verdad?, de un nuevo actor, que es el actor del mundo de la empresa, de los poderes económicos, del mercado, llamémosle como queráis, la supremacía de este actor genera una importante desprotección de la sociedad civil, porque entonces ahora ya, ¿quién se encarga de garantizar nuestros derechos? ¿Quién es el que tiene capacidad para garantizarlos? ¿Ante quién tenemos que ir a reclamar que se están vulnerando nuestros derechos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un elemento y es que hay un nuevo actor, bueno, no es que sea nuevo, pero de repente ha habido un actor que ha crecido excesivamente, ¿verdad?, por encima de los demás, y que es un actor que ya tiene un rol y está jugando un rol muy significativo en la vulneración de los derechos humanos, o en el estado, ¿verdad?, de los derechos humanos en el mundo. Hay otro elemento que tiene que ver con el nivel de, claro, con la sociedad civil. ¿Dónde está la sociedad civil? Yo creo que el nivel de desigualdad imperante en nuestro mundo, claro, cuando hablamos de derechos humanos y el ejercicio de ellos de manera universal, pues el nivel de desigualdad y la insostenibilidad del modelo que tenemos requiere de la renuncia de los privilegios de una parte de la sociedad, que aprovecho a decir que también son minorías. Yo identifico mucho al Instituto con las minorías. Y es interesante que a veces hay minorías a las que no estamos mirando y mayorías que tampoco, bueno, me parece interesante o me resulta sugerente jugar con esos términos de quiénes son las minorías y quiénes son las mayorías. Bueno, pues en este caso hay unas minorías que, claro, que este ejercicio, ¿verdad?, para el ejercicio de los derechos de unas mayorías tienen que plantearse una cierta renuncia a lo que son privilegios, ¿no?, privilegios de su forma de vida. Sin embargo, la cultura del individualismo y el consumismo imperante, claro, está reduciendo el bien común al bien personal y al de nuestra propia comunidad, en muchos casos, ¿no? Yo me preocupo de mis intereses y de los intereses de mi propia comunidad. La defensa, por tanto, de los derechos humanos, en este sentido, se vuelve contracultural. Lo comunitario ya no vende, ¿verdad? Y todo aquello que suponga una renuncia a los propios derechos, que son privilegios, se mira con una cierta sospecha, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el derecho al medio ambiente es uno de los... es muy fácil verlo, ¿verdad? Para dejar a la tierra ser tierra, ¿no?, y tener vida y dejarle vida a los que vendrán después de nosotros, tenemos que renunciar al nivel de consumo en el que estamos inmersos, una minoría del planeta. Y el tercer elemento, bueno, pues la globalización ha incrementado notablemente la complejidad del proceso de protección, vulneración y denuncia de los derechos, ¿no? Hay decisiones que son tomadas por empresas que tienen domicilio social en Europa, pero que generan impactos que afectan a la sociedad civil en otros países. Los Estados-nación no pueden garantizar los derechos de su ciudadanía al ser las vulneraciones a veces provocadas por multinacionales que exceden su soberanía, ¿no? La asignación de responsabilidades se complejiza en medio de entramados de intereses internacionales. La ciudadanía, en algunos casos, la ciudadanía está totalmente desprotegida ante la vulneración de sus derechos y en otros casos desconoce los impactos que sus decisiones cotidianas ejercen sobre otros ciudadanos y ciudadanas. Y lo que no se ve, pues no existe. Nos encontramos, por tanto, en una maraña de intereses económicos y de legislaciones limitadas que a veces nos inducen a pensar, ¿no? Pero entonces, ¿será posible esto de que los derechos humanos sean universalizables? ¿Hay realmente opciones viables? O sea, en este entramado, ¿verdad?, realmente se puede poner una denuncia y se puede llegar hasta el final. Y va a haber una sanción que además también se va a llegar hasta el final. ¿Cómo funcionan estos mecanismos, ¿no?, de denuncia y de sanción? Bueno, pues por tanto, en ese sentido se requiere también de una mayor profundización para poner en marcha mecanismos que permitan proteger los derechos de la ciudadanía y el planeta y sancionar realmente a aquellos actores responsables de su vulneración. Bueno, estos serían tres elementos, ¿no?, que creo que tienen que ver con... tenemos un modelo en el que el Estado, que era el garante, ya no está garantizando tanto, ¿verdad?, y la ciudadanía ahí pues no sabe a dónde acudir. Tenemos una ciudadanía que en cierta manera tampoco está dispuesta a renunciar a parte de sus privilegios para que esos derechos humanos sean universalizables, y tenemos un sistema tan complejo
a nivel global que resulta complicado saber al final ¿no? Lo de quién le puso el cascabel al gato, ¿no? Pues dónde está el gato, ¿no? Es decir, cómo abordamos, cómo le metemos mano al proceso de protección, defensa, denuncia y sanción en el caso de las vulneraciones de derechos humanos. Solo 2 cosas más sobre el contexto y que me parece que es importante que tengamos en cuenta. El contexto no es neutro. Es decir, estamos hablando de que esta situación beneficia a unos, a unas minorías y perjudica a unas mayorías, ¿no? O sea, no es algo que ocurra porque ha ocurrido, sino que es un sistema del que hay unos grupos que... Es decir, la vulneración de derechos humanos está generando mayor riqueza y mayor lucro a algunos grupos, a unas minorías, y está perjudicando notablemente, de alta intensidad, no sé, hoy hemos estado hablando de lo de baja o alta intensidad, pues con un nivel de alta intensidad está perjudicando a la mayor parte de la humanidad, a mayorías. Bueno, y en segundo lugar, otra nota al pie, y es que cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos, estamos hablando en muchos casos de un nivel de vulneración, o sea, de los derechos fundamentales. Estamos hablando de personas que están, de millones de personas que mueren al año por la vulneración de sus derechos, ¿verdad? En unos casos de hambre, en un planeta en el que hay comida para todos, por enfermedades, por escaso acceso al agua o a unos servicios, a una salud de calidad, por el uso de la violencia impune, ¿no? En unos entornos de gran impunidad generada para controlar la explotación de los recursos naturales. Es decir, estamos hablando, ¿no? de eso estamos hablando. Es decir, lo digo porque cuando hablamos de derechos humanos estamos tocando un gran abanico, ¿no? De derechos humanos, pero que hay una parte muy significativa de la población mundial que está sufriendo una vulneración de derechos que tienen que ver con la vida, con el valor de la vida, ¿no? Bueno, entonces, ante esto, ¿qué debería hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué debería hacer un Instituto de Derechos Humanos en los tiempos actuales? Yo no me atrevía pues eso, a decir qué es lo que debíais hacer, ¿no? Pero bueno, sí me parece, o sea, mi propuesta un poco es aprovechar mi otra parte de mi tarjeta de identidad, que es que soy gallega. Entonces me parecía interesante lanzaros preguntas, lanzaros preguntas que igual os pueden ayudar o sugerir reflexiones como equipo, ¿no? Bueno, el rol de la universidad se despliega en las 3 dimensiones, ¿no? En el ámbito de la docencia, bueno, yo diría formación, generación de capacidades, ¿verdad? En el ámbito de la investigación, generación de conocimiento, y en el ámbito de la incidencia, generación de alternativas. Bueno, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Y sin duda, pues en la Universidad de Deusto y por supuesto el Instituto de Derechos Humanos estáis desarrollando y trabajando en esos 3 ámbitos. Entonces, como os decía, hay un amplio abanico de temas sobre los que el Instituto puede trabajar y profundizar. Y yo creo que será fundamental pues, que hagáis una reflexión para ver dónde focalizaros, ¿no? Y en mi opinión también se ha dicho esta mañana, los ejes de trabajo en los que estáis y los que yo conozco a mí me parecen muy significativos y pertinentes, ¿no? Pero a lo mejor el kit puede estar, o uno de los kits puede estar en los cómo, ¿no? En cómo trabajáis, el estilo, los enfoques, la forma de llevar adelante vuestro trabajo. Entonces me voy a tener un poquito en esas 3 dimensiones, ¿no? En cuanto al ámbito de la docencia, de la formación, del generar capacidades, ¿no? Algunas preguntas que pueden ser sugerentes, ¿no? En este puzzle de los intereses globales, pues igual preguntarse qué actores requieren de una formación de calidad para generar el cambio en la protección y defensa de los derechos humanos. Claro, porque yo me estoy planteando un rol de un instituto en una universidad que quiere generar cambio social. Como Ellacuría decía que había universidades que ofrecen oferta académica y universidades que promueven el cambio social. Bueno, pues yo estoy en el segundo, ¿verdad? O sea, estoy en ese horizonte de una universidad que genera cambio. Entonces, para mí ese es el término que me rondaba mucho preparando esto. Donde, en este caso, ¿qué actores son los que necesitan esa formación de calidad para generar el cambio que nos hace falta, ¿no? ¿Qué enfoque tendría que tener la formación universitaria? ¿Qué capacidades son más urgentes desplegar, ¿no? En la oferta formativa que hay? ¿Cuáles son las capacidades que nos hacen falta, ¿no? Como os decía, la formación que conocemos desde Alboan
que tiene que ver con el curso, ¿no?, de experto en derechos humanos de los pueblos indígenas y el máster NOA y algunos otros, siguen siendo enormemente pertinentes hoy. Yo creo que fortalecen las capacidades individuales y colectivas de la sociedad civil más vulnerable para que ellas sean sujetos de su propia vida, y también genera capacidades profesionales, digo profesionales así, ¿verdad?, del sector, ¿no?, del conjunto de la sociedad civil organizada, capacidades en la ciudadanía europea para acompañar una de las consecuencias más sangrantes de la vulneración de los derechos humanos, que tiene que ver con la movilidad humana forzosa, ¿verdad? El NOA está muy dirigido al tema de acción humanitaria y luego Patricia yo creo que profundizará por ahí. Hay otro elemento que tiene que ver con la formación y creo que podría ser un espacio. Hoy, esta mañana me ha parecido que en algunas intervenciones algo de esto se quería insinuar, y tiene que ver con lo que necesitamos en nuestro contexto europeo. La formación, como formación también podemos entender el desarrollo de actitudes solidarias y de compromiso con los demás en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y aspiraciones particulares, pero en el marco del bien común para todas y para todos. Es urgente, y yo creo que esto es urgente, generar una nueva cultura, una cultura de la solidaridad, una cultura de la hospitalidad, una cultura del diálogo, una cultura de la reconciliación. Entonces, todo lo que sea promover acciones formativas que contribuyan a generar esa cultura me parecería pertinente e interesante y, sobre todo, necesario. En la dimensión de la investigación, investigar, generar conocimiento, pues hay preguntas que me surgían. ¿Cuál es el enfoque de nuestras investigaciones? Uy, eso es que ya he llegado aquí. Vale, pero el que cuenta es el tuyo. No, sí, gracias. Vamos a investigar, generar conocimiento. ¿Cuál es el enfoque de nuestras investigaciones? ¿Desde dónde miramos a la realidad? ¿Están nuestras investigaciones proponiendo alternativas concretas que contribuyen a generar cambio? ¿Sobre qué temas estamos investigando? ¿Quién determina los temas sobre los que investigamos, ¿no? ¿Nos estamos aliando con otros actores para realizar nuestras investigaciones? Bueno, de cierta manera decir, ¿para qué sirven nuestras investigaciones? Y disculpadme que utilizo el nuestro, la primera persona, porque en cierta manera estas preguntas creo que también nos las tenemos que hacer, en nuestro caso, desde Alboan, y porque también siento que en parte formo parte de esa familia que es la familia de la Universidad de Deusto y de las obras de la compañía. ¿Para qué sirven las investigaciones que estamos haciendo? Bueno, yo creo que desde las organizaciones de la sociedad civil, para nosotras es fundamental contar con una generación de conocimiento a partir de la práctica. Estamos liadas, inmersas en la actividad y en la práctica, y necesitamos, y nos viene muy bien que haya alguien externo que nos ayude a mirar nuestras prácticas, extraer aprendizajes y hacernos propuestas para mejorar nuestra práctica, ¿no? La investigación más aplicada, ¿verdad?, que parta de un problema y nos ayude a avanzar en buscar soluciones. Por otro lado, en medio de la maraña de intereses y legislaciones existentes a nivel global, la ciudadanía también necesita escuchar que hay alternativas, que hay opciones concretas y viables. A veces son resquicios en los sistemas legales y otras veces pueden ser amplias veredas alternativas que puedan ponerse en marcha. La investigación es fundamental para analizar opciones, profundizar en los mecanismos que hay y proponer alternativas que sean viables. Y por último, la investigación nos ayuda a mirar la realidad e interpretarla. Y la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil también necesitamos poder mostrar, y de una manera fundamentada, cuáles son los mecanismos, ¿verdad?, que se están dando en la vulneración de los derechos humanos, ¿no?, y tratar de desvelar las causas que hay detrás. Es fundamental mostrar las incoherencias de nuestro modelo de desarrollo y su impacto en la vida digna de las grandes mayorías del sur. Y por último, incidir, generar alternativas. Yo creo que este puede ser el ámbito en el que puede haber igual, me atrevo a decir, más recorrido desde el mundo de la universidad. ¿Dónde es más urgente generar cambio, ¿no? ¿Dónde tenemos más posibilidades de incidir con éxito en algo, en una cosa concreta, ¿no? ¿Qué cambio queremos provocar? ¿Y con quién nos aliamos para promover ese cambio, ¿no? Aquí en el ámbito de la incidencia entra todo el tema de la difusión, de la comunicación, de qué lenguaje empleamos a la hora de comunicar, ¿no?, de cuando se finaliza una investigación, a quién se transmiten, ¿verdad?, los aprendizajes de esa investigación, las conclusiones, cómo lo hacemos, cómo hacemos que la ciudadanía conozca y se enriquezca del conocimiento que habéis generado en esas investigaciones, ¿no? ¿Cómo brindamos claves para interpretar la realidad que vivimos? O sea, cómo la universidad nos puede ofrecer
ya digo, alternativas y además hacerlo de una manera asequible, ¿verdad? Y de una manera, generar un conocimiento que sea también público, digamos, y accesible, ¿no? Y por último, me parece que claro, para este eje de incidencia es fundamental, si para los otros lo era, para este es fundamental sumarse a otras iniciativas que ya están. Y ahí también me gustaría explicitar la realidad que ya existe. O sea, quien realmente está ya luchando, denunciando y defendiendo los derechos de las personas y del planeta son en muchos casos las poblaciones que están sufriendo la vulneración de esos derechos, ¿no? Ya hay un montón de gente que está en movimiento y por lo tanto ahí digamos, la sugerencia o la propuesta es cómo desde la universidad y desde el instituto se identifican esos actores o esos movimientos, ¿verdad? Esos grupos de personas que están en marcha para sumarse a esas luchas, y reivindico también el término lucha, sumarse a esas luchas por la defensa y por la protección de los derechos de la humanidad y de la naturaleza. Y luego 3 retos. ¿Qué retos tiene el instituto ante esto? Pues yo sigo con la carta. Bueno, ya digo, a los Reyes Magos no a lo lechero, pero digo lo mismo, ¿no? Retos que yo igual un poquito más desde fuera, bueno, podíamos ver. Yo utilizaba tres verbos, retos, ¿no? Pues teñir, encadenar y enredarse, ¿no? Teñir, yo creo que hay un reto grande y es interno en la universidad. ¿Cuál es el rol que juega el Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Deusto, ¿no? Cómo se está transversalizando, cómo se está tiñendo el conjunto de la propuesta académica de la Universidad de Deusto con el enfoque de derechos humanos. Esta mañana también alguien hablaba de resistencia, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos puede ser quien resista, ¿no? Bueno, pues mi aspiración y mi sueño no es a resistir, es a teñir el conjunto de la propuesta académica de la Universidad de Deusto, ¿no? Encadenar. Yo creo que las 3 dimensiones tienen sentido, digamos, por sí mismas, pero donde cobran su mayor fuerza es cuando las encadenamos, ¿no? Cuando una está relacionada con la otra. Cuando la investigación está luego en la base, o sea, se traslada en la formación y se traslada para la incidencia. Cuando en la formación, en los espacios académicos, estamos identificando elementos que pueden luego ser fuentes de investigación y cuando estamos educando ciudadanos y ciudadanas que van a estar interesados en estos temas de investigación. La incidencia de luego nos pone en diálogo de nuevo con la formación y con la investigación, es decir, las 3 dimensiones cobran fuerza cuando en torno a un tema o a un eje las ponemos todas encadenadas, todas sirviendo al mismo objetivo o a la misma causa. Eso, encadenarse. Y enredarse, y con eso termino, enredarse. Yo creo que el Instituto desde los inicios tuvo esto muy claro y se enredó pues con otras universidades europeas y hasta ahí, digo, y ahí seguís, ¿no? Entonces creo que no hay que abandonar esta intuición y esta convicción fuerte, ¿no? De que enredarse con otros, con otras, es una dimensión fundamental y es siempre un desafío, ¿no? ¿Para qué nos liamos con otros y con otras, ¿no? ¿Con quién nos aliamos? Necesitamos trabajar juntos, juntas, sumar en plataformas, pero también tener claridad sobre el rol y el aporte específico que haga cada actor en esa plataforma conjunta, ¿no? La universidad necesita a la sociedad civil organizada y la sociedad civil necesita a la universidad. Así que desde ahí termino bueno, agradeciendo la disponibilidad como he iniciado, ¿verdad?, del Instituto y ofreciéndonos bueno, pues a dialogar sobre esos 10 años futuros que están ahí ya a la puerta. Eskerrik asko.